Buen día a todas y todos. Mi nombre es Darío Germán Torres Tucta, soy de la Dirección General de Transversalización del Enfoque Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El día de hoy vamos a hablar sobre esta primera sesión referido a conceptos básicos sobre sexo, género y brechas de género. El objetivo de esta primera sesión es hacer conocer a todos ustedes algunos conceptos referidos a sexo, género y brechas de género y cómo estos se construyen fundamentalmente y que todas y todos juntos vamos a reflexionar eh, cómo se expresan estos términos o conceptos en nuestro entorno. ¿Ok? El contenido está organizado en dos momentos. Vamos a hablar, la primera parte está sexo y género como concepto global, y luego vamos a hablar algunos conceptos referidos también sobre estereotipo de género, los roles de género y igualdad, equidad y brechas de género. Y finalmente vamos a culminar con algunas conclusiones. Todo esto empieza cuando Jorge y María eh, acaban de nacer. De pronto ya se les distingue, ¿no? Incluso Jorge ya se le coloca una ropa más referida de hombres y a María más referido a mujeres, ¿no? Entonces vemos unos pañales rosados y a Jorge ya le están otorgando un color distintivo. ¿Cómo es que desde el nacimiento ya los niños crecen marcados por estas diferencias? Y también cuando los niños requieren jugar, los padres adquieren estos instrumentos o juguetes también de acuerdo a si es varón o si es mujer, ¿no? Para mujeres normalmente se les adquiere todo lo que tiene que ver con muñecas, juego de cocina, etcétera. Y para varones, carros y algunos otros como son los superhéroes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que desde ahí un poco que vamos diferenciando? Y ahí es donde comienza la diferencia que se asigna incluso de como roles de género. Entonces, cuando hablamos de que cuál es el concepto de sexo y género, es importante diferenciar. En primer término, el sexo se refiere a esas características biológicas, fisiológicas con la cual los hombres y mujeres nacen, ¿no? Es algo natural que no podemos modificar, son universales, que el sexo es lo mismo que aquí en Perú, en China, en Rusia, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y el sexo no se modifica, ¿sí? Y también podemos indicar que es un hecho biológico, ¿no? Con la cual tanto hombres y mujeres nacen. Eso es un concepto quizás bastante breve del sexo. Con respecto a género, que es otro término que es importante distinguir, es que el género es una construcción social y cultural de lo femenino o de lo masculino. Esto se aprende desde que tanto hombres y mujeres nacen, ¿no? Como hemos visto en las imágenes anteriores, eso se da desde la infancia, ¿no? Y esto se va a ir adecuando al contexto, ya sea social, puede ser económico, cultural o político también. Y por lo tanto, el género sí se puede modificar. Y por lo tanto, en resumen, el género es una construcción social, es aprendido. ¿Ok? Conforme. Ahora, ¿qué son los estereotipos de género? Los estereotipos son esas creencias, esas ideas, esas opiniones impuestas por el medio social donde se desarrollan tanto hombres y mujeres.
y hacia un medio cultural, y esto se da de acuerdo al tiempo y espacio, que los estereotipos de género no son lo mismo en un contexto X y en un contexto Y. También tiene que ver mucho esto, la temporalidad y la espacialidad. Entonces, estos estereotipos de género nos encasilla en patrones rígidos, tal como sucede en los modelos tanto masculinos y también femeninos. ¿Ok? Y por lo tanto, los estereotipos de género no tienen una base científica, sino son estas ideas y creencias que se han ido transmitiendo de generación en generación. ¿Ok? Eh, Asimismo, eh, indicar de que los estereotipos de género sobre conductas esperadas eh, es que a nivel de rasgos de personalidad se suele asociar a las mujeres como más sensibles y cuidadoras, ¿no? O más cuidadosas. Y a nivel de los varones o hombres, se les dice que desde su rasgo de personalidad, desde un punto de vista de estereotipos, que los hombres son más prácticos, son más racionales que las mujeres. Y también a nivel de comportamiento en el hogar, se suele asociar a las mujeres desde el punto de vista de estereotipos, que son los que deben cuidar los niños y niñas, son las que deben cocinar, son las que limpian o son las que hacen mejor este tipo de actividades. Y también se asocia a los hombres como que son económicamente, que mantiene el hogar y hacen algunas tareas mucho más masculinos en el hogar, como por ejemplo lavar el carro, botar la basura, etcétera, etcétera, o sacar la basura, ¿sí? Pero en la práctica, que cualquiera de estos roles que se le asigna, tanto hombres y mujeres lo pueden desarrollar, ¿sí? A nivel de apariencia física, desde el punto de vista de estereotipos, es que las mujeres deben ser o son, o deben ser delgadas, deben ser agraciadas, deben usar maquillaje y ropa de colores, algo a eso está asociado. Y los hombres deben ser un poco más musculosos, deben ser altos, fornidos y usar el pelo corto, ¿no? Y pero ¿qué pasa si un varón es un hombre, usa cabello? ¿Sigue siendo varón? Por supuesto que sí. Entonces son estereotipos que no necesariamente es universal, sino de acuerdo al espacio cultural, es diferente en cada territorio, ¿sí? Y también a nivel de labores profesionales podemos encontrar que a las mujeres se les asocia al ejercicio profesional más relacionado a enfermerías, psicología o también a algunas profesiones como la docencia y la secretaría, etcétera, etcétera. Y a los hombres más a las ciencias, ingeniería, medicina o también que por naturaleza son los que deben ejercer como jefes. Bien, ahora vamos a un poquito a hablar sobre qué son los roles de género. Los roles de género son esas asignaciones que se les da a los hombres y mujeres sobre qué papel deben comprar, cuál es la tarea que deben desarrollar, cuál es el papel fundamental que deben desarrollar. Por lo tanto, los roles de género es ese conjunto, ese abanico de normas que dicta la sociedad y la cultura o la cultura acerca del comportamiento que debe tener tanto hombres y mujeres, ¿no? Y por lo tanto, a las mujeres siempre se les asocia más como madres cuidadoras, a los hombres vistos como también los que deben proveer económicamente o son los que deben ser los jefes del hogar, ¿no? Desde el punto de vista de roles de género. Y estos roles se manifiestan desde que tanto los hombres y mujeres en su diversidad se viene desarrollando, ¿no? Incluso desde la asignación de juegos infantiles, que ya viene bien marcado desde la infancia, ¿no? Y incluso esto se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y por otro lado, también podemos indicar como algunos ejemplos referidos a roles de género. A las mujeres siempre se les asocia que son las que eh, desarrollan algunas actividades no remunerativas,
están más en el espacio más privado, en la casa, su rol es mucho más reproductivo, de cuidar a los hijos, etcétera, ¿no? Y a los hombres, que son los que deben tener un rol más productivo, las que deben abastecer económicamente la casa, o son las que deben ejercer espacios públicos, o las que tienen que ocupar cargos de liderazgo, cargos de responsabilidad, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, los hombres deben ser más independientes y que son las que deben liderar incluso en la casa, ¿no? Son algunos ejemplos de roles de género que la sociedad que acepta, que los asigna. Que ninguna de estos roles, digamos, tiene una base científica, sino están sustentadas sobre los estereotipos de género que siempre en cada cultura y sociedad se desarrolla. ¿Qué más? También es indicar de que existe división sexual de trabajo, pese a que la mujer y los hombres ejercen ya el rol productivo. Sin embargo, a nivel de estos espacios también hay diferenciación. Por ejemplo, a la mujer, a nivel de división sexual de trabajo, es que el cuidado de los hijos son más la tarea que desarrollan las mujeres, ¿no? Y con respecto al rol productivo de generar economía e ingresos para el hogar, hay muchas mujeres que ya tienen, eh, ya han alcanzado una formación profesional, pero pese a eso también dentro de sus espacios laborales vienen desarrollando algunas actividades con alguna diferencia con respecto al varón, ¿no? Y a nivel de red comunitario también las mujeres van desarrollando actividades vinculadas a la labor social o también en las cocinas para la gestión de los comedores populares, por ejemplo. ¿Ok? Y a nivel de los hombres es mucho más visible que, por ejemplo, en la construcción, generalmente trabajan más varones, ¿no? Quizás sea por el tipo de actividad, pero también las mujeres pueden desarrollar, ¿no? Incluso a nivel del rol político, rol comunitario, podemos encontrar un ejemplo en el 2014, el directorio o el funcionariado del Banco Central Reserva de Perú estaba compuesta el 100% por varones, ¿no? No había ninguna mujer, ¿no? Entonces, esos son muestras de que existe una división sexual del trabajo en nuestra sociedad. Bien, como es importante mencionar algunos conceptos referidos a igualdad y equidad, ¿no? Primero, indicar que la equidad es un proceso de ser justos con los diferentes géneros. Es importante que todos los géneros, tanto hombres y mujeres, su diversidad, tienen sus propias particularidades, ¿no? Y eso implica que tenemos que emplear, utilizar algunas estrategias para compensar esas desventajas. Equidad conduce a la igualdad. Es decir, como ves en la imagen sobre equidad de género, es que están observando un partido de fútbol y para compensar esas desventajas se tiene que poner alguna acción que pueda entablar esa igualdad, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas importantes de la equidad de género es reconocer esas diferencias, ¿no? Pero ¿cómo compensamos esas diferencias para alcanzar la igualdad? Entonces, ¿qué es la igualdad? La igualdad es justamente reconocer esas diferencias, ¿no? De géneros y por lo tanto esos diferentes géneros tienen diferentes necesidades también y prioridades y por lo tanto para el ejercicio de derechos y oportunidades. Creo que en términos de derechos y oportunidades, tanto hombres y mujeres estamos o deben estar en las mismas condiciones. Por lo tanto, a partir de la equidad, desde las diferencias y las particularidades, el sueño mayor es que exista igualdad de género, ¿no? Que tanto hombres y mujeres tienen las mismas capacidades, las mismas oportunidades para poder ejercer liderazgos, de participación y tienen los mismos derechos tanto hombres y mujeres. ¿Y qué es una desigualdad de género? La desigualdad de género
personas de diferente género no son iguales, ¿sí? Creo que desigualdad de género tiene que ver mucho eso, es una situación social que en nuestra sociedad está bastante arraigado y vigente, ¿no? Es una situación social, ¿no? Tanto las personas en toda su condición, ninguno es igual al otro, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Entonces, las desigualdades de género tienen que ver con este concepto de que es una distribución de recursos, ya sea recursos de renta, recursos económicos o bienes, servicios y oportunidades entre las personas como consecuencia de su género, ¿no? Ese es las oportunidades que se encuentran en desventaja tanto para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la desigualdad de género, como hemos indicado, es un fenómeno social, es un hecho social, afecta en su mayoría a las mujeres, que también afecta a los varones, sí, pero en su mayoría afecta a las mujeres. Y esto se visibiliza en un limitado acceso a los ingresos, cargos de toma de decisión, entre otros roles que puede desarrollar tanto hombres y mujeres. Entonces, como ejemplo, podemos mencionar probablemente algunos de ustedes conocen cuántas mujeres que no son contratadas en los procesos de contratación debido a que son madres o tienen hijos pequeños, ¿no? A veces en los procesos de selección se toma en cuenta probablemente esa condición y a veces no se contrata. Y eso tiene que ver mucho con la desigualdad de género. También en mujeres que han sufrido acoso sexual en los centros laborales, y eso es común, ¿no? Y también cuántos hombres, pese a que la ley indica de que tú puedes tomar licencia por paternidad, y algunos no lo toman debido a esos estereotipos de que por qué lo vas a tomar o porque eres hombre y por algo relacionado a ello, ¿no? Entonces son algunos ejemplos, creo que es necesario mencionar. Bien, ¿qué más? Las brechas de género como concepto, las brechas eh, se se expresan la desigualdad social, económica y cultural que la sociedad justamente produce entre mujeres y hombres, ¿no? Las brechas de género son esas distancias que existen entre ambos géneros, ¿no? Es esa fractura, ese espacio que separa tanto ambos géneros, ¿no? ¿Y cómo se mide? Esto se mide a través de indicadores, ¿no? Y estos indicadores pueden ser sociales, económicos, políticos, culturales y de otro índole también. Entonces, y esto se representa a través de porcentajes y a través de números. Un ejemplo, podemos indicar sobre el analfabetismo en nuestro país, afecta en general 9 de cada 100 mujeres y a 3 de cada 100 hombres. Eso es un hecho real, que hay una diferencia que en su mayoría esta problemática de analfabetismo está afectando más a mujeres y también en menor porcentaje a hombres, ¿no? Ahí hay una brecha, ¿no? Que sería 9 menos 3 sería 6 sería la brecha, ¿no? Entonces esa es la diferencia que aún existe y lo podemos mencionar a través de números o porcentajes. Lo mismo podemos indicar a nivel de ingresos, ¿no? Que la mujer sigue teniendo, está en una desventaja frente a los hombres, ¿no? Por ejemplo, el sueldo de una mujer es 1.341, mientras que el de un hombre es más o menos 1.835, ¿no? En el 2019, según la y las mujeres ganan en promedio 26,9% menos que sus pares masculinos. Y hay una condición, una brecha que hay que igualar para avanzar con la igualdad de género. También es importante mencionar algunas desigualdades y brechas de género que observamos. Por ejemplo, ¿no? A nivel de participación política podemos ver esta desigualdad o brechas de género a nivel de que en el 2000 hasta 2021 solamente teníamos el 26% del Parlamento peruano estaban elegidas, son mujeres elegidas como parlamentarias que llega a un 26%, ¿no? Y el 74% son
hombres, ¿no? Y a nivel de gobernadores regionales, del 2019 al 22 no tenemos registrado ninguna gobernadora regional, todos son hombres, ¿no? Y también a nivel de alcaldesas y alcaldes, el 95% son varones y solo el 5% son mujeres. Entonces ahí hay una brecha, hay una distancia entre ambos géneros que es importante igualar o acercar para que estas brechas sean menores. Eh, También a nivel de la participación de mujeres y hombres en la gestión del agua, ¿no? Ustedes saben que en las comunidades, en los entornos rurales, territoriales, existe las juntas de usuarios del agua, ¿no? En ella, en la mayoría de los casos, podemos encontrar varones liderando estos espacios, ¿no? Son pocas las mujeres que tienen presencia en estos espacios de gestión del agua, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha importante. Entonces, las brechas se miden a través de indicadores que pueden ser indicadores a nivel económico, social, político, etcétera, ¿no? Bien, para culminar con esta primera sesión, indicarles algunas conclusiones. Una primera conclusión que creo que es importante que todas y todos recordemos es que el sexo y género no son lo mismo, ¿no? Son, digamos, conceptos diferentes, ¿no? Decíamos que el sexo es algo con la cual hemos nacido, es algo que no se puede modificar, mientras género es algo social, es algo cultural que sí se puede modificar, ¿no? Entonces, sexo es un hecho biológico y el género es un hecho más cultural, ¿de acuerdo? También esta construcción cultural, social del género, justamente hace que tanto hombres y mujeres puedan ejercer roles, normas, valores diferenciados, ¿no? Y entre lo masculino y obviamente lo femenino, ¿ok? Basado simplemente en las diferencias sexuales. Por el simple hecho de que eres hombre, te asignan un tipo de rol y tú cuando simplemente eres mujer, te asignan un tipo de rol, ¿no? ¿Quién te asigna eso? La sociedad, ¿sí? Cuando dejas de hacer eso y la sociedad te juzga, ¿no? ¿Por qué? Porque los estereotipos de género están tan arraigados en el imaginario colectivo y romper eso es una tarea de largo aliento, ¿no? La construcción social de los géneros es en realidad un problema, ¿no? ¿Por qué? Por algunas de estas tres razones. Primero, porque profundiza o determina desigualdades y discriminación entre hombres y mujeres, es decir, quién tiene poder y en quién no. Entonces, y también pone como una especie de límites, ¿no? A nuestra posibilidad de desarrollarnos como personas libres y plenas, ¿no? Es como que tú estás hecha para casa y tu circunscripción de acción es ahí. Si te sales de eso, no eres buena, sino estás haciendo algo mal, ¿no? Entonces, como que no te hace una persona libre y no desarrollas plenamente tus potencialidades, que te limitan. Y otra razón es que el género también se entrecruza con otros factores, con otros mecanismos, como es la opresión, ¿no? Estos sistemas de opresión y desigualdad eh, existen en nuestra sociedad y adicional a la desigualdad de género se va profundizando más las brechas y las desigualdades. ¿Sí? Creo que con eso terminamos esta primera parte que corresponde a los conceptos referidos a sexo, género y brechas de género. Muchas gracias.